En la clase anterior, entonces, platicábamos sobre la historia de la estadística a nivel mundial, ¿sí? Pero la estadística, pues, tiene su propia historia, ¿sí? Acá en Guatemala. Y esta dice, el primer testimonio de la actividad estadística data de 1778, cuando se realizó el primer censo de población levantado por las autoridades eclesiásticas que incluían los registros parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. A partir de 1821 se dieron las primeras inquietudes por organizar la estadística oficial. José Cecilio del Valle figuró como primer intelectual preocupado por la estructuración estadística en el istmo centroamericano, por lo cual es considerado el padre de la estadística en Guatemala. Escribió artículos como La estadística, plataforma del enaltecimiento social, publicados en el periódico El Amigo de la Patria, en los que insistió sobre la importancia de la estadística y su campo de aplicación. Su esfuerzo se materializó con la promulgación de la Ley sobre la Formación de la Estadística en las provincias de Centroamérica, el 15 de noviembre de 1823, reconociéndola como la primera ley estadística. El 19 de mayo de 1824, por decreto se ordena el levantamiento de los censos de población. A ver, para ustedes, ¿qué es un censo de población? Es como una encuesta a la sociedad. Ok. ¿Qué más? Profe, es donde se determina qué cantidad de personal hay en cada comunidad y en toda la nación. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se determina con un censo? ¿Cuántos integrantes son de cada familia? ¿Cuántos integrantes hay en cada familia? Muy bien. ¿Qué más? A ver, levanten la mano quienes han sido censados. Ay, a los demás no los censaron entonces. ¿Tienes qué, profe? ¿Quiénes han sido censados? Ok, qué poquitos. Miren pues, salgan a la puerta, y eso es para todos, ¿sí? Salgan a la puerta de su casa, ¿sí? Y busquen una calcomanía que diga vivienda censada, ¿ok? Y luego regresan. Ahí está el número de casa, profe. Vamos, todos para afuera a revisar la puerta de su casa. Ahí déjenme las cámaras encendidas. Vamos, todos. Ahí Yo me déjenme quedo las sentada cámaras aquí, profe. encendidas. No, vayan a revisar si está la calcomanía. Yo no estoy en mi casa. Yo sé que en la mía no hay. ¿Por qué no hay, Andrés? No sé, solo unas cuantas casas por aquí tienen la calcomanía, pero no todas. Tal vez fue por un problema que se dio por aquí, pero quién sabe. ¿Dónde vives, Andrés? Ah, sinceramente no sé cómo decirle la ubicación. Sé que es algo por el Chorrito o algo por ahí. Oh, Así. ya. Ajá. Por donde está la iglesia del Alfarero. Profe, yo no sé de ahí mucho, yo no salgo mucho, así que no sé cómo le llaman, pero sí es por ahí, tal vez. Profe, en la puerta de mi casa no hay nada. Profe, a mi casa no pasaron, se inventaron cuántos familiares tenía. En la mía sí, profe. Ahora sí, les pregunto. Levanten la mano quienes fueron censados. Yo no estaba en mi casa. Aunque no estemos, miren, pues, regularmente, les cuento cómo es el proceso. Cuando pasan censando, ¿sí? Regularmente no es de que nos digan, ok, miren, todas las personas que viven en esta casa se paran acá y quiero ver que estén todas. No,
Regularmente lo que realizan, ¿sí? Es que preguntan por la persona encargada de la casa, sea papá o sea mamá, ¿sí? Y entonces a esta persona es a quien le hacen todas las preguntas sobre los miembros que viven en su casa, ¿sí? Entonces, no solo le preguntan cuántas personas viven, sino que también le preguntan sus edades, le preguntan a qué se dedican, eh, le piden datos como por ejemplo si la casa es de block, si la casa es de concreto, si tiene piso cerámico, si tiene piso de cemento, si tiene piso de tierra, si tiene agua potable, si tiene energía eléctrica. O sea, en Guatemala no se hacen censos todos los años, ¿sí? Es más, yo recuerdo el último censo, pero no recuerdo cuándo fue el último censo antes de ese, ¿sí? Pero sé que fue hace bastantes años. No se hace todos los años porque obviamente es una actividad que requiere bastante inversión de lo que es el presupuesto de la nación, ¿sí? Porque obviamente hay que pagarle a las personas para que vayan a hacer el censo. Hay que generar formularios, ¿sí? Hay que generar viáticos para las personas que tienen que viajar. Entonces, es un proceso bastante grande y por eso es que aprovechan a hacer varias preguntas a la población, ¿sí? Así como lo mencionaba, si no estoy mal, Yajaira, que era como una encuesta, salud. Entonces, era como una encuesta, ¿sí? Donde de paso preguntan una serie de situaciones. Entonces les pregunto, ¿quiénes fueron censados? Y por eso los mandé a revisar su calcomanía. Si en su puerta dice vivienda censada, quiere decir que lo censaron a ustedes. O sea, forman parte del conteo de la población de habitantes de Guatemala, ¿sí? Ok, denme un segundo porque no sé quién me cerró sesión acá. Un segundo. Freddy, ¿puedes activar tu cámara? Continuamos entonces. Pues por eso les decía, cuando fuimos censados, o sea, no precisamente nos tuvieron que haber encuestado a nosotros, sino que el hecho de que hayan pasado a nuestra casa, ¿sí? Y haya sido nuestro papá o mamá quien salió a dar los datos de la vivienda, ya nos cuenta a nosotros como censo, ¿sí? Entonces ya nos toma en cuenta a nosotros como habitantes del país. Ahora, continúo. Entonces, era acá donde decía el 19 de mayo de 1824, por decreto se ordena el levantamiento de los censos de población. Por favor, si pueden no activar su micrófono, de no ser necesario, gracias. El 13 de julio de 1825 fue conformada la primera Comisión Nacional de Estadística, la cual marcó el inicio de la recolección de información para la gestión de gobierno, incluyendo la elaboración de las primeras nóminas y establecimientos comerciales e industriales. La sección de estadística fue fundada en 1879. Es adscrita al Ministerio de Fomento, con carácter de Oficina Central de Estadística, que se encargó en 1880 de levantar el segundo censo de población del país. En 1886, esta oficina fue elevada a la categoría de Dirección General de Estadística, llevando a cabo en 1893 y en 1921 el tercer y cuarto censo general de población respectivamente. ¿Sí? Ok, si se dan cuenta, en ese tiempo, ¿sí? Vamos a ver, el primero dice que fue en 1825.
¿sí? Luego, el segundo censo fue en 1880, ¿sí? ¿Cuántos años pasaron entre el primer y segundo censo? Del 25 al 80, ¿cuánto hay? A ver, contadores. Hay 55 años, ¿sí? Entonces, entre el primer y segundo censo, tuvieron que haber pasado 55 años. Luego, el tercero fue en 1893, o sea que solo pasaron 13 años entre el 80 y el 93, ¿sí? Y el cuarto en 1921, ¿sí? Quiere decir que para entre el tercer y cuarto censo pasaron 28 años, ¿sí? Si se dan cuenta, esto de los censos no es algo que se realice con frecuencia, ¿sí? Sino que se realiza cada cierto tiempo para lograr determinar pues diferencias entre los resultados de un censo y otro. Porque, por ejemplo, si pasáramos censos todos los años, ¿sí? Estaríamos invirtiendo anualmente parte del presupuesto para pasar el censo, número uno. Número dos, el proceso de censar a todas las viviendas, ¿sí? Es algo que tarda aproximadamente 1 o 2 meses, ¿sí? Entonces, los datos de un año al año siguiente, ¿sí? Puede ser que no tengan mayor variación, ¿sí? Es probable que muchas de las personas incluso vivan en la misma casa donde vivían antes y sea la misma cantidad de integrantes, ¿sí? Obviamente, para evitar este proceso del censo y no tener que hacerlo de forma anual, ¿sí? Se necesita determinar la cantidad de la población con otro tipo de métodos, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que serían esos métodos? Por ejemplo, el censo, digamos que se pasó hace 3 años, ¿sí? Si actualmente queremos saber qué cantidad de población hay en Guatemala, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacerlo? Sin pasar otro censo. Fue algo que mencionamos en la clase anterior. Comparando viendo- los nacimientos y las defunciones. Gracias, Marta. Sí, revisando en sí la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad del país. Obviamente, de hace 3 años para acá, gracias a la situación de pandemia por la cual estamos atravesando, la cantidad de personas, pues efectivamente se ha reducido, ¿sí? Entonces, no solo en Guatemala, sino en muchos países, ¿sí? Entonces, no sería de extrañar que pasando toda esta situación de la pandemia, Dios sabrá cuándo sea eso, toque de cierto modo realizar un nuevo censo para ver cuál es la situación actual del país, ¿sí? No solo en cantidad de personas, sino también desde el punto de vista económico, ¿ok? Entonces dice, en 1936, ¿sí? La Dirección General de Estadística se incorpora al Ministerio de Hacienda y en marzo del mismo año se promulga la segunda ley estadística. 2 años después, en 1938, se levantó el censo urbano de la ciudad de Guatemala. El quinto censo de población se realiza en 1940, ¿sí? El anterior había sido en 1921, ¿sí? Que era el número 4, el número 5 en 1940, ¿sí? Es decir, pasaron 19 años entre uno y el otro, ¿ok? Luego dice, la Dirección de Estadística pasa a jurisdicción del Ministerio de Economía y Trabajo en 1944 y en 1950 se llevan a cabo el sexto censo de población, ¿sí? Primer censo agropecuario
y el primer censo de vivienda urbana. Es decir, ya en 1950 fue donde ya no solo contaron cuántas personas habían, ¿sí?, sino que también aprovecharon para hacer otro tipo de preguntas y de paso censar otro tipo de situaciones del país, ¿sí? Entonces, entre el quinto censo, que fue en el 40, y el sexto, que fue en el 50, ya solo pasaron 10 años. Luego dice, en 1958 se emite la tercera ley estadística, que creó el Sistema Estadístico Nacional. Esta ley estuvo vigente hasta 1985, cuando fue promulgada la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, convirtiéndose la institución en un ente descentralizado y semiautónomo, ¿sí? Es decir, en todos los años anteriores, ¿sí?, lo que era la Dirección de Estadística siempre había sido parte de uno de los ministerios, ¿sí? Entonces estaba regido por las normas y reglamentos que el ministerio indicaba, pero a partir de 1985 ya pasó a ser una institución por aparte, ¿sí?, descentralizada, ¿sí?, e independiente de lo demás, ¿sí? Esta institución entonces se llama INE. El INE es una entidad estatal descentralizada semiautónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus fines. El INE queda adscrito al Ministerio de Economía, siendo su duración indefinida. El INE tiene como fin formular y realizar la política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Sistema Estadístico Nacional, ¿sí? Entonces, esta institución que se encarga de todo lo que es la estadística, ¿sí?, en nuestro país es ahora el INE, ¿ok? Katy, por favor, no apagues tu cámara. Ahora, de esto que acabamos de leer, vamos a generar dos actividades, ¿sí? La primera, ¿cuántos censos les mencioné yo? 6, profe. 6. El último que les mencioné fue en 1950, ¿sí? Bueno, de ahí para acá han pasado, ¿qué?, 71 años, ¿sí? Entonces, lo que van a investigar, va a ser una actividad sencilla, simplemente van a investigar cuándo han sido los censos en Guatemala, ¿sí?, y qué cantidad de población han habido en esos censos, ¿ok? Entonces, en el de 1893, por ejemplo, fue el censo número tal y hubieron tantas personas, o sea, se censaron tantos habitantes, mujeres y hombres, ¿sí? En el censo de 1940 fueron tantas personas, fue el censo número tal y hubieron tantas personas, ¿sí? En el número 6, así, y así sucesivamente hasta el último censo que se realizó, si no estoy mal, hace 2 o 3 años. ¿Ok? Esa es una actividad sencilla. Profe, o sea que del 1950 en adelante hasta ahorita. No, incluyendo el primero, el segundo, el tercero, todos. Profe. Dime. ¿Quién me habla? Disculpe, mire, yo tengo esta información, no sé si esto sirve. Fíjate que no veo, pero espérame. Entonces trato de ver. Espérate. Sobre, aquí están Aquí los está. censos y el número de población. Cabal, eso básicamente es lo que tienen que investigar. ¿Sí? ¿Cuándo fue el censo? Okay. ¿Sí? ¿Qué número de censo fue? ¿Y qué cantidad de población hubo? ¿Cuántos censos tiene tu libro ahí?
Ok, se trabó Tiene Sharon. 11. 11. ¿Y el último qué año fue? Son 11 hasta el 2002. Ah, ok. Entonces, si no estoy mal, si no estoy mal, del 2002 ya no hubo otro hasta el que hubo hace un par de años, ¿sí? Entonces, eso nos daría un total de 12 censos, ¿sí? Entonces, en tu caso, Sharon, ya solo tienes que buscar de cierto modo cuándo fue el último censo y qué cantidad, ¿sí? Vamos a continuar. Gracias, Sharon. Profe, disculpe, esta tarea va a estar en plataforma, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, va a estar ahí. ¿Ok? Y la segunda actividad va a ser investigar sobre el INE. ¿Sí? No quiero mucha información. Basta con una página de texto, obviamente en su cuaderno, ¿sí? Una imagen del INE y una imagen del logotipo del INE. ¿Ok? ¿Por qué no se puede trabajar en Word? ¿O Porque sí se puede? entonces, no, porque entonces solo le vas a dar copiar y pegar. Ay, va. Y entonces, qué chiste. Va, Profe, luego, disculpe, solo no escuché la última imagen de qué dijo. una del INE, o sea, del lugar, y una del logotipo. Profe, esa la tenemos que hacer en el cuaderno. Sí. Obviamente esa sí la pueden imprimir y pegar, ¿verdad? A menos que sean muy buenos dibujando. O sea, tal vez hay más de alguno que dibuja muy bien y lo quiere dibujar. Puede hacerlo. No, yo decía la investigación, profe. Ah, también. Sí, ese es en el cuaderno. Ahora, el siguiente tema, ¿sí? Son los conceptos y definiciones básicas. Va, veamos, la estadística tiene algunos conceptos principales y fundamentales, ¿sí? Que necesitamos comprender antes de lograr hacer cualquier proceso estadístico, ¿sí? Entonces dice, para la comprensión de los temas siguientes, es necesario que se tenga en mente la terminología relacionada a la estadística, ¿sí? La cual se define a continuación. Si quieren pueden escribir, voy a dar cuáles serían. Número 1, datos estadísticos. Número 2, información estadística. Número 3, población o universo. Número 4, muestra. Número 5, parámetros. Número 6, Como dijo el 5, profe, disculpe. parámetros. Gracias. Número 6, estadísticos o estadígrafos. Estadísticos o Estadísticos o estadígrafos.
¿Ok? Dice, los datos estadísticos son agrupaciones o conjuntos de datos numéricos que comparten entre sí características comunes, lo cual hace posible su comparación, análisis e interpretación. Los datos son señales, hechos, cifras, palabras o gráficas que representan una idea, objeto, condición o situación. ¿Ok? El número 2, que era la información estadística. Esta es un conjunto de datos ya procesados, analizados, manipulados o interpretados. Por ejemplo, un informe de ventas organizado por un vendedor, ¿sí? Ya sea por producto, por meses, por municipio, por departamento, por país, etcétera, ¿sí? Como recordarán tal vez, y creo que ya se los puse de ejemplo en la clase anterior, cuando hicimos aquella tabla de los vendedores de frutas, ahí lo que estábamos haciendo, ¿sí? Era organizar nuestra información estadística, ¿sí? Por así decirlo, los datos de cada uno de los vendedores, los datos que teníamos de cada uno de los vendedores, eran nuestros datos estadísticos, ¿sí? Luego, la información estadística ya era la tabla donde teníamos toda esa información. Podría decirse que la conversión de datos a información es una de las principales funciones estadísticas. Siguiente, población o universo. Se denomina así al conjunto total de elementos objetos de estudio, de observación o análisis dentro de un proceso de investigación. Estudiar una población es considerar todos sus componentes o elementos, los cuales pueden ser personas, cosas, valores, etc. En este caso, si hablamos, por ejemplo, del censo, estamos hablando que ahí se evalúa toda la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierto modo, se buscó llegar a cada una de las casas, menos a la de Andrés, ¿sí? Entonces, se buscó llegar a cada una de las casas para recopilar información de todos los habitantes que conforman Guatemala, ¿sí? Obviamente, ya en serio, obviamente hay casos en los cuales eso por una u otra razón no es posible, ¿sí? Pero se trata de tomar en cuenta a toda la población, ¿sí? Supongamos otro ejemplo. Si tuviéramos que hacer una encuesta, ¿sí?, a la población total de alumnos de Colegio El Saber, ¿sí?, me voy a arriesgar, sobre cómo ha sido su experiencia, ¿sí?, con las clases virtuales de Zoom, ¿sí? Si yo le pregunto a todos y cada uno de los alumnos del colegio, estoy tomando entonces a la población completa, ¿sí? Eso incluye los... ¿Cuántos tenemos ya? No, eso incluye los 395 alumnos de diario, ¿sí? Los como 200 alumnos de sábado y como los 300 alumnos de domingo, ¿sí? La población completa serían todos ellos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, decidiera hacer una encuesta donde a todos ellos les preguntara, o a todos ustedes, les preguntara cómo ha sido su experiencia con las clases de Zoom durante este ciclo escolar, ¿sí? Entonces, la población entendemos que es toda la cantidad completa, ¿sí? Luego dice, muestra. La muestra son subconjuntos, es decir, la selección parcial de algunos de los elementos de la población, ¿sí? Por ejemplo, en una universidad hay 5,000 estudiantes y se quiere saber su edad promedio, por lo que se encuesta solo a 1,000, ¿sí?
Entonces, la población serían los 5,000 estudiantes, ¿sí? Y la muestra serían solo esos 1,000. Otro ejemplo podría ser que nuestra selección de fútbol jugara en un partido internacional, ¿sí? Para ir a jugar lleva aproximadamente 23 jugadores, ¿sí? Entonces, se desea saber su edad media y a 14 de ellos, es decir, no a todos, se les pregunta su edad. Entonces, en ese caso, esos 14 a los que se les pregunta es la muestra, ¿sí? Pero los 23 son la población. Otro ejemplo podría ser que en lugar de preguntarle a los 395 más 200 más 300, es decir, en lugar de preguntarle a los 900 alumnos que tiene el colegio, ¿sí? Yo venga y le pregunte solamente a 31, ¿sí? Es decir, solo a ustedes. ¿Ustedes qué serían, la muestra o la población? La muestra, profe. Ustedes serían la muestra porque son un porcentaje de la población total, ¿sí? Ahora, supongamos otro tipo de ejemplo. Supongamos que necesito preguntarle a sexto perito, ¿sí? Sobre sus conocimientos de Microsoft Excel, ¿ok? ¿Quién es la población? Nosotros. Todo el grado de sexto perito, ¿sí? Ok, pero ahora, en lugar de preguntarle a todos, yo elijo, por ejemplo, a los mejores 10 promedios, ¿sí? Y a ellos les pregunto sobre sus conocimientos de Excel. ¿Ellos qué serían? La muestra. Exacto, solo la muestra, ¿sí? Entonces, eso es para que entendamos la diferencia entre la población, que es el grupo grande, y la muestra, que es un grupo pequeño del grupo grande. Luego, parámetros. Estas son medidas que se derivan de una población y describen sus características, ¿sí? Es decir, la forma en la que se elige, de cierto modo, cuáles son las personas de la población, ¿sí? Que pueden formar la muestra porque cumplen con la diversidad de todas las características de la población total. Porque, por ejemplo, si yo hago eso de preguntarle solo a las personas, a los 10 mejores promedios sobre sus conocimientos en Excel, puede ser que los resultados sean de que todos manejan muy bien Excel, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si fueran los mejores 10 promedios, en teoría, mis resultados saldrían de que todos manejan Excel muy bien, ¿sí? Pero ahí estoy diciendo, o sea, con estos datos que estoy sacando, puedo decir, ok, entonces, todo sexto perito maneja muy bien Excel, porque las personas o la muestra que tomé, sí saben, ¿sí? Pero entonces, una muestra correcta tendría que incluir a diferentes personas, ¿sí? Porque posiblemente unas tengan el conocimiento, otras no, ¿sí? Y eso me genere unos resultados un poco más claros. Por último, los estadísticos o los estadígrafos son medidas que se derivan de una muestra, es decir, son las medidas que describen sus características, ¿sí? En ese caso, basándonos en el mismo ejemplo, podríamos mencionar entonces las características que todas las personas necesitarían cumplir para formar una parte ideal de lo que es una muestra, ¿sí? Entonces, estos serían los principales temas que necesitamos entender de estadística antes de comenzar a hacer cualquier tipo de cálculo estadístico en clase, ¿ok?